Muy bien. Voy a abrir otro par donde no tengo análisis para empezar lo que es la clasecita. Bueno, en esta ocasión, pues lo que vamos a hablar, como ya les comenté, va a ser de rangos. Como lo pidieron en el Discord, va a ser lo que es el rango operativo. Pero para entenderlo un poquito mejor, lo vamos a llevar desde lo que es Higher Time Frame o temporalidad mayor hasta temporalidad menor y darles a lo mejor algunos tips de cómo reconocer un rango para saber más o menos dónde se puede operar y dónde no se puede operar. ¿Vale? Bien. Inicialmente, para nosotros reconocer un rango, lo que necesitamos es saber, pues ahora sí que dónde estamos parados, dónde inicia y dónde finaliza. Para poder tener nosotros un inicio de rango, tenemos que tener una toma de liquidez y luego un rompimiento de estructura. Esto va a depender de la dirección en la que vayamos. Por ejemplo, aquí en el euro dólar, en una temporalidad semanal, si nos vamos un poco al pasado, pues nuestros rangos son de rupturas a la baja, o sea que llevamos una estructura netamente bajista, lo que nos da a entender que para buscar el rango, primero vamos a buscar lo que es la toma de liquidez y el rompimiento de estructura para saber, pues más que nada, dónde estamos parados. Por ejemplo, aquí antes del último rango, nosotros tenemos, por ejemplo, esto, lo que es esta toma de liquidez, a la cual le podemos llamar sweep, que como tal, pues no es un término, digamos que tenga otra definición, sino simplemente es una toma de liquidez. Y muchos lo conocen como sweep, le pueden nombrar como ustedes gusten, siempre y cuando ustedes lo entiendan, eh, ya sea que le pongan sweep o que le pongan simplemente toma de liquidez. Posteriormente a esta toma de liquidez, ustedes pueden tener un rompimiento de estructura al cual le pueden llamar CHOCH o Change of Character, que su traducción al español es cambio de carácter o cambio de estructura. Aquí eh, podríamos denotar dos panoramas diferentes. Hay quienes, por ejemplo, tienen el sweep del último máximo, pero por mapeo estructural, aquí tienen, por ejemplo, un boss, que es un rompimiento al alza, y posteriormente lo que es el choch, que es el rompimiento de estructura a la baja. Pero como estamos, digamos que este boss es de manera interna, y acá tenemos otro boss que se convierte en la toma de liquidez de una estructura externa, pueden tomar también el choch en esta parte. Como les comento, hay quienes lo toman, por ejemplo, en esta parte el choch, porque por mapeo estructural aquí ya hizo un fractal y después terminó rompiéndolo. Pero hay otros traders que prefieren, por ejemplo, tomar el fractal completo del boss anterior, del boss externo. Y bueno, a este lo vamos a poner como un choch y este igual lo podemos tomar igual de la misma manera, como un choch. O en su caso, como aquí, si lo toman el primer choch, pues este simplemente lo pueden tomar también como un boss. Y eso sería una segunda confirmación para saber que su rango, digamos, alcista que tenían anterior, ya se convierte en un rango bajista para poder empezar a tener lo que son eh, sus siguientes rompimientos, pero a la baja. ¿Sale? Esto como tal, en un inicio bajista, tendríamos que buscar posteriormente nosotros el rango alcista. Igual hay traders que también lo ven a manera de patrón, que se utiliza igual en Smart Money Concepts, que es un patrón de una M, digamos que es algo así, y luego el rompimiento de estructura. Podría ser aquí o podría ser acá, dependiendo de cómo ustedes lo quieran tomar, si es con mecha o con cuerpo de vela. Pero más o menos lo que se busca es esto, un patrón de una M, que lo que hace es una toma de liquidez, rompimiento de estructura, y adicional a ello, también podemos reconocer en el alto anterior al que toma liquidez un patrón como este. Este tipo de patrón, generalmente tenemos un patroncito de 3 velas por esta zona más o menos.
En este patroncito de tres velas, lo que ustedes van a buscar es que la mecha de en medio esté más pronunciada que las mechas de los lados y estas siempre tienen que ser menores. Siempre tiene que tener mechas y que estas sean menores. A este tipo de alto se le conoce como swing high. Posterior a ese swing high tiene que haber una toma de liquidez y rompimiento para que tengan una confluencia más para el rompimiento de su estructura y para que tengan un inicio de rango. Posteriormente, para la finalización, ustedes van a buscar lo mismo, pero en este caso, en lugar de un patrón de M, ustedes van a tomar un patrón de W. El patrón de W aquí es un poco más, digamos, complejo, por así decir, porque hay más acumulaciones y tienen que buscar rompimientos de estructura. Por ejemplo, aquí puede ser aquí. En, mm, 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 aquí, por ejemplo, sería más o menos algo así. Está un poco complicado el patroncito porque, bueno, se ve un poco raro la W, pero es más o menos algo así. Ustedes tienen que buscar inicialmente lo que es un boss, que posteriormente cuando se toma la liquidez se va a convertir en sweep. Si fijan, aquí tenemos uno y acá tenemos otro. Luego de ese boss, un retroceso que nos genera un alto más alto, posteriormente la toma de liquidez y luego el rompimiento de estructura. Si se fijan aquí, tenemos, bueno, como les comento, otro boss. Podría tomarse como la toma de liquidez. Luego nos genera otro alto y después lo que es el rompimiento de estructura. Este sería nuestro sweep. Y acá tendríamos nuestro choch. Como les comento también, por mapeo estructural lo pueden tomar en el inicio del fractal o lo pueden tomar por mapeo estructural donde hizo el último retroceso. Que el último retroceso pudo haber sido este. Aquí podemos tener el otro choch. Igual si tienen alguna duda me pueden escribir por chat para, para que sea para saber si tienen alguna duda o necesitan saber algo. Bueno, posteriormente aquí, pues como les comentaba, ya tenemos lo que es un inicio de rango bajista y acá tenemos el final de rango bajista. Va a depender, pues ahora sí que de estas confluencias tenemos, que les comenté para saber que tenemos el inicio y el final. Y acá, como les comentaba, pues van a buscar su swing high o su swing low. Si se fijan, por ejemplo, aquí este no tiene mecha, pero incluso está el patroncito como les comentaba. Si lo estiro un poquito, se logra ver una mechita aquí en esta vela que es más baja que la del medio y luego posteriormente la siguiente ahora es más alta. Después está la toma de liquidez y el rompimiento de estructura. Así es como generalmente nosotros tomamos lo que son los rangos operativos. En este caso es un rango semanal y posteriormente esta misma toma de liquidez, en el caso del retroceso, pues también podría representar un inicio, pero normalmente no lo tomamos así porque bien podría simplemente hacernos la toma de liquidez acá o el rompimiento de estructura y seguir a la baja. A lo mejor no nos podría dar un patrón de finalización de rango y de inicio de rango acá y continuar con otro. Y posteriormente, bueno, aquí tenemos este rango, como les comentaba, y buscamos el siguiente, porque este no es el que se acerca más a nuestro precio. Simplemente aquí tenemos un rango aquí. Este es nuestro rango de operación semanal y posteriormente vamos a buscar el que sigue. En nuestro siguiente rango bajista, por ejemplo, comenzaría en esta zona. En esta zona igual buscamos nuestro patroncito de M, que podría ser algo así. Bueno, se fijan aquí son, digamos, tres valles diferentes, pero nuestro último alto, que es el que se encarga de la toma de liquidez, es este.
Aquí posteriormente hace un impulso y un retroceso, pero simplemente para romper la estructura. Y acá igual. Bueno, una vez que ya tenemos reconocido esto, buscamos lo que es nuestra toma de liquidez o nuestro sweep y posteriormente nuestra ruptura, que va a estar por esta zona. Esta sería nuestro rompimiento de estructura externa y aquí por mapeo, este sería nuestro rompimiento de estructura interna. Ahí tenemos nuestros dos chocs, tanto interno como externo. Aquí es donde inicia nuestro nuevo rango bajista. Además de ello, nuestra otra confluencia, nuestro patrón de swing high, que es una velita en medio más alta de la mecha y las dos que están al lado son más bajas. Ahora nuestro inicio de fractal pues estaría desde esta zona y justo hasta donde va el precio no nos ha dado como tal una finalización de rango. Simplemente nos muestra eh, pues que seguimos en una tendencia bajista. Ahora bien, nosotros podemos irnos al pasado para tratar de ver en dónde estamos en el precio. Si nosotros vamos, por ejemplo, a esta zona, que el precio está marcado justo aquí con una línea blanca, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un order block decisional o una zona de demanda en lo que es nuestro rango semanal y podríamos marcar esta zona. Esta zona lo que nos puede dar es un ejemplo o una posibilidad de un rebote en esta zona, que es una zona semanal. A partir de aquí, nosotros podríamos quizá encontrar ese patroncito en algún momento que nos dé nuestro patrón de W, que simplemente sería, incluso podría ser esta información, el patrón de W, que nos dé algo como esto, ¿sí? ¿Hasta ahora tiene alguna duda o todo claro? Ok. Bueno, continuamos. Ahora, posteriormente, nos pasamos a lo que es el gráfico diario para buscar nuestro rango de manera diaria, ya que, por ejemplo, un rango semanal pues nos podría llevar, pues ahora sí que años operarlo. Por ejemplo, si lo tomamos desde acá, que fue nuestro último alto, hasta una finalización de rango que todavía no podemos ver, son 611 días, o sea, eso no es prácticamente operable. Entonces nos pondremos a ver, por ejemplo, desde nuestro rango semanal, a buscar nuestros nuevos rangos. Y por ejemplo, aquí tenemos otro. Buscamos nuevamente nuestro patrón de M, buscamos algo así y buscamos nuestro rompimiento. Pues al final de cuentas no vamos a encontrar como tal una M bien marcada, pero tratar de buscar que al momento de trazarla nos dé de una manera, digamos, correcta, por así decirlo. Además de ello, podemos confluirlo. Tenemos nuestra toma de liquidez o nuestro sweep. Aquí está. Tenemos posteriormente nuestro choch. Aquí, por ejemplo, en este caso, no tenemos un choch interno porque aquí en esta zona no hay un retroceso que nos indique ese choch. Entonces solamente podemos ver uno. Nuestro, bueno, ya tenemos nuestra toma de liquidez, nuestro choch. Posteriormente nos acercamos a la gráfica y vemos nuevamente nuestro swing high. Nuestro swing high es este porque la mecha anterior y la mecha posterior están por debajo de ese último máximo de la toma de liquidez. Luego tenemos un nuevo impulso y buscamos otra vez lo mismo, los mismos patrones. Por ejemplo, aquí tenemos este otro. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro patrón en una W y buscamos los mismos conceptos que vamos buscando. Toma de liquidez, luego en nuestro rompimiento de estructura
nuestro rompimiento de estructura. Y bueno, aquí tenemos una finalización de rango. Aquí, por ejemplo, que no les había comentado, pero de igual manera se llama swing low, que es el último máximo donde se toma la liquidez. Las mechas anterior y posterior no tienen que sobresalir de ese último máximo, ¿sí? Hay ocasiones en las que, por ejemplo, de nuestro patrón a lo mejor tenemos las dos velas iguales y la posterior más pequeña, y en ese caso no es un swing low o swing high, porque no tenemos el patroncito que les comento de que tienen que ser menores a la toma de liquidez de la vela del medio, en ese patroncito que buscamos. Posteriormente, aquí mismo podríamos tener un nuevo patroncito de toma de liquidez y de rompimiento de estructura para inicio de rango, aunque si lo trazamos de la manera como se los comento, se podría ver así. Por ejemplo, aquí mismo en este mismo fractal se hizo el patroncito. Aquí está. Es igual nuestra M. Tenemos este choch, ahora se convierte en lo que es una toma de liquidez del máximo anterior. Y por la parte baja de ese rango, de ese fractal, tenemos nuestro rompimiento de estructura, que estaría por esta zona. Muy bien. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda? Continuando en el gráfico, pues vamos a buscar los siguientes inicios y finalizaciones de rango, que por ejemplo, a lo mejor aquí podríamos tener otro. Aquí tenemos nuestro patrón de W y la toma de liquidez podría ser aquí, ya sea con mecha, o para alguien que quiere ser un poco más conservador, pues sería simplemente hasta esta zona, ya cuando tenemos el rompimiento con cuerpo de vela. Aquí ya tenemos nuestro patrón W, tenemos lo que es nuestro swing low, que son las tres mechitas que les comento. Tenemos aquí lo que es bueno, lo que llamamos toma de liquidez. Tenemos por la parte de arriba lo que es el rompimiento de estructura, y posteriormente esa sería la finalización de nuestro nuevo rango. Este rango estaría comprendido por lo que es esta zona. Sería esta zona y posteriormente sería la finalización de rango. Como vamos en rangos bajistas, pues simplemente podemos dar por hecho que el precio podría llegar a lo mejor a una zona de order blocks, que podría ser esta zona, una zona de demanda. La zona de demanda, por ejemplo, aquí, aquí tenemos esta zonita que fue donde llegó el precio. Tenemos esta zonita que fue donde llegó el precio más o menos. Que por ejemplo, si yo llegara a trazar este rectángulo a la parte de atrás, hay ocasiones en las que nos llega a dar que confluye con zonitas de oferta. Por ejemplo, si fijan aquí, se generó un choch que en una temporalidad menor, aquí hay un order block que me generó aquí lo que es un retroceso, que a lo mejor por esta zonita o por aquí me generó algún otro order block, ya sea decisional, original o de algún otro tipo, los breaker, vacuum o de algún otro tipo. Y aquí me generó lo que es una zona de oferta, que posteriormente cuando la rompió se generó una zona de demanda. Por eso el precio es que simplemente llegó a esta zona y luego empezó a caer. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro patrón de M de inicio de rango, tenemos la finalización y posteriormente aquí podemos buscar otra M que nos daría otro inicio de rango. O en su caso, por ejemplo, si ustedes no ven un patrón de M, digamos, muy, muy claro,
simplemente podemos tomar este alto y trazarlo como un alto fuerte. Por ejemplo, si no se ve claro, como acá en estos otros, que llevamos una tendencia bajista, nos hace lo que son voz a la baja y luego de repente nos hace una toma de liquidez por encima del último alto. Podemos aquí denotar como un alto fuerte, no como un inicio de rango. Simplemente nuestro rango podría estar desde acá, podría estar en esta zona de arriba y aquí simplemente podría ser un falso final de rango. No podría ser un final de rango, digamos, concreto. Entonces nos podríamos bajar todavía más abajo en el rango y buscar lo que son nuevos patrones o, en este caso, nuevas figuras en el gráfico que nos den lo que corresponde a la finalización de rango. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos otro patrón de W que venimos bajistas, nos hace un retroceso, realiza el boss que se convierte en sweep y posteriormente nos rompe la estructura. Aquí tenemos toma de liquidez y aquí rompimiento de estructura. En todo caso, podríamos interpretar como que todo esto que aquí fue una simple acumulación y luego continuó con el rango y acá nos dio la finalización de rango. Si van teniendo dudas o algo, me van comentando por el chat, por favor. Lo que quiero es que les quede claro la forma en la que se van buscando los rangos para que ustedes puedan encontrar a lo mejor una forma un poco más, puedan o sumar a su operativa, digamos, tradicional o convencional, pues una confirmación más para que ustedes puedan encontrar los rangos correctamente, lo que se tiene que operar. Ahora bien, por ejemplo, aquí igual nos tenemos que buscar un patroncito de M para el inicio de rango nuevo. Si se fijan, por ejemplo, ya estamos muy cerca en el precio y a lo mejor nuestro nuevo rango podría estar por esta zonita. Tenemos aquí simplemente nos generó equal lows, que eso podemos denominar como liquidez. Luego hice el retroceso, generó un order block decisional y posteriormente el rompimiento de estructura. Aquí, por ejemplo, nosotros ya tenemos lo que podríamos llamar un nuevo inicio de rango, que si bien aquí finalizó uno, acá justamente comenzó el otro. Tenemos también nuestro swing high y nuestro rompimiento. Este choch lo convertimos en sweep